Este es el claro ejemplo del dolor torácico típico anginoso que se desencadena con los esfuerzos, es decir, suena a angina estable de esfuerzo, pero después nos comenta de que hoy ha aparecido en reposo. Entonces, esto es una de las claves de síndrome coronario agudo, dolor torácico en reposo. Tenemos que recordar las definiciones de lo que sería la angina inestable, para diferenciarlas bien de la angina estable, dolor torácico en reposo o clásicamente también disminución del umbral anginoso. Así pues, en este paciente lo que deberíamos hacer si sospechamos un síndrome coronario agudo, porque es dolor torácico en reposo, solicitar por supuesto un electrocardiograma para descartar como siempre elevación del segmento ST y por otro lado una seriación de marcadores de daño miocárdico, es decir, de troponinas, para diferenciarlo en ese caso en síndrome coronario agudo sin elevación del ST tipo IAM-NO-Q, es decir, infarto sin onda Q, o angina inestable en caso de que estén los marcadores normales. Cuando estamos valorando a un paciente, son fundamentales aspectos como la edad. La edad de presentación, en este caso, es una edad avanzada, 84 años, y que junto al electrocardiograma, este nos hace sugerir que el ventrículo izquierdo está hipertrofiado. Fijaos, esos voltajes tan elevados en las derivaciones precordiales. Eso quiere decir, traduce, que el ventrículo izquierdo le está costando eyectar sangre en consecuencia de algún tipo de obstrucción, sea una valvulopatía como la estenosis aórtica o una enfermedad del miocardio como la miocardiopatía hipertrófica. El TEP no sería lo más típico en este caso, más disnea, más taquicardia, y el SCASEST, bueno, sí, pero el soplo no tendría por qué dar ese soplo en un síndrome coronario agudo. Entonces, si nuestro diagnóstico diferencial está entre la estenosis aórtica y la hipertrófica, ¿qué pasa con la edad del paciente? 84 años, edad avanzada, volvemos al principio. La edad de presentación de una hipertrófica no es la más habitual. Entonces, nuestro diagnóstico final debería ser la estenosis aórtica. Más allá de la clínica que presenta este paciente, tenemos varios datos en el electrocardiograma que nos hacen sospechar de un infarto con elevación del ST. En primer lugar, una elevación del ST, en este caso en cara inferior, en 2, 3 y AVF, que por otro lado se correlaciona con la imagen especular, es decir, imagen en espejo de descenso del ST en cara lateral alta, en 1 y AVL. Asimismo, podemos observar en V1 y V2 precordiales derechas un pequeño descenso del segmento ST, que esto lo que traduce es, en innumerables ocasiones, un infarto posterior, frecuentemente asociado a los infartos inferiores, además de los infartos del ventrículo derecho. Con lo cual, después de realizar este electrocardiograma, deberíamos solicitar también unas derivaciones específicamente posteriores y derivaciones derechas. Por otro lado, una vez diagnosticado el infarto con elevación del ST, lo más importante es reperfundir, es decir, abrir la arteria lo antes posible. Olvidaos de la demora para esperar a las troponinas. Nos va a dar igual, no podemos esperar a que salga el resultado de las troponinas. Tenemos que avisar directamente y de manera inmediata a la guardia de cardiología y pretratarlo con doble antiagregación. El tratamiento de elección sería la aspirina y ticagrelor o clopidogrel, ya que el prasugrel estaría contraindicado en ausencia del conocimiento de la anatomía coronaria, es decir, antes del cateterismo no se podría preadministrar el prasugrel, con lo cual el tratamiento de elección en este caso sería el ticagrelor y la aspirina. Paciente de 45 años con dolor torácico típico y un electro de isquemia extensa. Recordar, la isquemia extensa se define por el descenso del ST en al menos 6 derivaciones y apoyado por el ligero ascenso en AVR o V1. Muy bien, pero es que además en este paciente nos cuenta que tiene una dudosa alergia a aspirina y nosotros tenemos claro que hay que doble agregar en el escasez, en este caso. Pero si bien es cierto que uno de los principios básicos de la medicina es el primum non nocere, es decir, no hacer daño, pues tenemos que intentar evitar en la medida posible administrar esa aspirina. Cuando tengamos dudas, en la práctica clínica habitual que el paciente nos dice que es alérgico a algo, creedle, porque de lo contrario las consecuencias serían desastrosas. En este caso, ¿cuáles serían las consecuencias de no doble entregar? Bueno,
podemos anteagregarle simplemente con ticagrelor y esperar a que alergias sea capaz de discernir si es o no alérgica al día siguiente o por lo menos hasta la realización del cateterismo. Cuando estamos ante un paciente con sospecha de infarto y elevación del ST, tenemos que tener claro que lo más importante es abrirle la arteria. ¿Cómo se la vamos a abrir? Pues avisando a cardiología para que le haga un cateterismo emergente. De acuerdo, pero si necesitamos abrirle la arteria lo antes posible, ¿qué límite de tiempo tenemos que tener en cuenta para trasladarlo de manera inmediata o hacer algo antes de trasladarlo? Bueno, pues el tiempo precisamente de traslado. Si vamos a tardar más de 2 horas de 120 minutos en trasladar a nuestro paciente desde que lo vemos, que sospechamos el infarto, hasta que lo trasladamos y que llegamos al centro donde existe el laboratorio de hemodinámica, tenemos que plantearnos la fibrinolisis. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el fibrinolítico que tengamos a mano, reteplasa, tenecteplasa, alteplasa. Y ahora bien, después de hacer la fibrinolisis, tenemos que igualmente doble anteagregar con aspirina y en este caso con clopidogrel, que es como se debería anteagregar a este tipo de pacientes, y acto seguido trasladarlos de manera inmediata al centro que disponga del laboratorio de hemodinámica. Dolor torácico y semiología infecciosa, como por ejemplo febrícula, rinorrea, datos que sugieran algún tipo de infección, pericarditis. Tenemos que pensar siempre en pericarditis y tenemos que tener claro los criterios para diagnosticar. Aparte del dolor torácico típico, tenemos que apoyarnos en otros 3 diagnósticos más, que sería la elevación difusa del segmento ST en el electrocardiograma, auscultación de roce pericárdico, mejor con el paciente inclinado hacia adelante y en expiración aguantando la respiración. Notaríamos así como una especie de roce entre 2 sábanas. Y por último, el derrame pericárdico, que a no ser que no tengamos un eco a mano, sería como un poco complicado diagnosticarlo. Sin embargo, si el paciente cumple solamente un criterio, tenemos otro tipo de herramientas que nos pueden orientar al diagnóstico. Si hablamos de una inflamación de pericardio, pues vamos a buscar otros datos de inflamación. Analítica, leucocitosis, VSG elevada, proteína C reactiva elevada, es decir, datos que nos apoyen al diagnóstico. Recordad, dolor y datos de infección, pericarditis. Siempre tenedla en cuenta. Caso clínico típico de la pericarditis aguda. Aquel paciente con dolor torácico que mejora al inclinarse hacia adelante porque precisamente los receptores del dolor en el pericardio se sitúan en la parte posterior, junto con un electrocardiograma con elevación difusa del ST, tenemos que preguntarnos pues, qué hacer con este paciente, pero también, y muy importante, incluso a veces más relevante, qué no hacer con este paciente. En una pericarditis aguda, que generalmente es un proceso banal, tenemos que descartar los datos de alto riesgo, es decir, datos de alarma que nos sugieran que el paciente puede ir mal y que necesite en ese caso ingreso hospitalario. Datos como pacientes inmunodeprimidos, en el caso actual. Otros datos serían fiebre elevada, tratamiento anticoagulante, presencia de un derrame pericárdico importante que pueda progresar a un taponamiento cardíaco. En este caso, deberíamos ingresar a estos pacientes. En caso contrario, podríamos darles el alta con tratamiento antiinflamatorio. Cuando estemos ante un paciente hipotenso, mal perfundido, que no está orinando nada a consecuencia de la hipotensión, de la mala perfusión a nivel renal y una ingurgitación yugular importante, debemos sospechar, descartar taponamiento cardíaco. Esto nos ayudaría muchísimo si disponemos de un ecógrafo y le podemos echar un vistazo por ventana subsifoidea a lo que sería el corazón y ver si tiene alrededor o no líquido pericárdico, como en este caso, que le pueda producir un taponamiento cardíaco. La clave es que da igual que no tengamos un ecógrafo. A un paciente que esté hipotenso, eso traduce de que a nivel intravascular pues no anda muy allá de volumen. Entonces, ¿qué es lo último que vamos a hacer? Pues quitarle todavía más volumen con diuréticos. Por eso en este caso lo que tendremos que hacer es justamente lo contrario, administrarle volumen. En urgencias va a ser muy frecuente encontrarnos este tipo de situaciones. Pacientes con palpitaciones que en el electrocardiograma no se identifiquen, no se correlacione esas palpitaciones con ningún tipo de arritmia.
En esos casos, si el electrocardiograma es normal y la exploración física no nos da ningún dato que sospechemos que este paciente puede ir mal, sentido común, debemos tranquilizar al paciente y recomendarle que lo mejor es que en la próxima vez acuda a un centro de salud lo más cercano posible para intentar captar esas palpitaciones con un electrocardiograma y que pueda demostrar esa arritmia. Además, es importante tener en cuenta el tipo de palpitaciones que ha tenido. Pues no es lo mismo palpitaciones y nada más que palpitaciones con dolor torácico fuerte, disnea acompañante o incluso síncope. Ahí ya estaríamos en un caso clínico totalmente diferente. Siempre, siempre, siempre que estemos ante una fibrilación auricular, tenemos que tener en cuenta dos aspectos. Si queréis recordarlo, fibrilación auricular, FA, dos siglas, dos aspectos fundamentales: estrategia de control y necesidad de anticoagulación según el riesgo embólico. En el primer caso, la estrategia de control va a depender un poco de cuánto tiempo de evolución lleve. Si el paciente no sabemos cuánto tiempo de evolución lleva porque no tiene muy claro el inicio de los síntomas o por lo contrario está claro que lleva más de 48 horas, no podemos cardiovertirlo. Como es en este caso, del lado contrario, si el paciente presenta unos síntomas claramente menor a 48 horas de evolución, pues podríamos plantearnos la realización de una cardioversión tanto eléctrica como farmacológica sin necesidad de llamar a cardiología para que le haga una ecocardiografía transesofágica que descartase trombos a nivel intracavitario, que entonces sí que nos permitiría cardiovertir de manera segura este tipo de pacientes, pero como nosotros podemos ser perfectamente autosuficientes sin ningún otro tipo de ayuda externa, pues en este caso es así como tendríamos que actuar. Ante cualquier tipo de arritmia, el primer paso va a ser siempre comprobar la estabilidad del paciente. En este caso, mantiene tensiones de acuerdo. El siguiente paso, que sería establecer el diagnóstico de qué tipo de arritmia tenemos. Estamos ante una taquicardia irregular de QRS estrecho, con lo cual el diagnóstico principal va a ser la fibrilación auricular. ¿Qué pasa con la fibrilación auricular? Tenemos que tener en cuenta el tiempo de evolución, ya que si es más allá de 48 horas no podríamos establecer una estrategia de control de ritmo de manera segura, pero en este caso el paciente presenta unos síntomas claramente inferiores a 48 horas de evolución, con lo cual podríamos plantearnos cardioversión, que lo más efectivo sería cardioversión eléctrica, previa sedación superficial y posteriormente anticoagular a este paciente durante al menos 4 semanas, porque su riesgo CHA2DS2 nos indica de que tiene un riesgo bajo de producirse un evento tromboembólico, con lo cual no tendríamos que anticoagularlo de manera indefinida. Por último, ante toda fibrilación auricular de primer diagnóstico, deberíamos mandarlo a las consultas de cardiología para una evaluación en cuanto a cardiopatía estructural. Ante una taquicardia regular de QRS estrecho que no veamos claramente ondas PES, nuestro diagnóstico diferencial va a establecerse entre las taquicardias por reentrada, sea por vía accesoria o por reentrada intranodal, o también quizás podría tratarse de un flúter. Entonces, para bien en primer caso cortarlas o en el segundo caso del flúter abrir la taquicardia y diagnosticarla, disponemos de maniobras vagales. En este caso, las maniobras vagales o tanto masaje del seno carotidio como la maniobra de Valsalva nos podrían cortar una taquicardia por entrada intranodal o por vía accesoria, y la adenosina haría lo mismo pero de manera momentánea durante 5 segundos, que es lo que dura la adenosina. En el caso actual vemos que es una taquicardia regular, QRS estrecho, pero la frecuencia cardíaca es bastante superior a la que habitualmente se presenta el flúter auricular, que suele ser 150 latidos por minuto. En este caso va a unos 170-180. Además, si nos fijamos, al final del QRS vemos una especie de deformación pequeñita del QRS que sería la onda P retrógrada, con lo cual nuestro diagnóstico iría más a favor de una reentrada intranodal o una vía accesoria cuyo riesgo embólico es prácticamente nulo, entonces no nos haría falta anticoagular con ningún tipo de tratamiento. Ante una taquicardia regular de QRS estrecho que no veamos claramente ondas PES,
Nuestro diagnóstico diferencial va a establecerse entre las taquicardias por reentrada, sea por vía accesoria o por reentrada intranodal, o también quizás podría tratarse de un flúter. Entonces, para bien en el primer caso cortarlas o en el segundo caso del flúter abrir la taquicardia y diagnosticarla, disponemos de maniobras vagales. En este caso, las maniobras vagales o tanto masaje de seno carotidio como la maniobra de Valsalva nos podrían cortar una taquicardia por entrada intranodal o por vía accesoria, y la adenosina haría lo mismo pero de manera momentánea durante 5 segundos, que es lo que dura la adenosina. En el caso actual vemos que es una taquicardia regular, QRS estrecho, pero la frecuencia cardíaca es bastante superior a la que habitualmente se presenta el flúter auricular, que suele ser 150 latidos por minuto. En este caso va a unos 170-180. Además, si nos fijamos, al final del QRS vemos una especie de deformación pequeñita del QRS, que sería la onda P retrógrada, con lo cual nuestro diagnóstico iría más a favor de una reentrada intranodal o una vía accesoria, cuyo riesgo embólico es prácticamente nulo, entonces no nos haría falta anticoagular con ningún tipo de tratamiento. Estamos ante una taquicardia regular de QRS ancho, es decir, una taquicardia ventricular, hasta que se demuestre lo contrario, y tenemos que actuar en consecuencia. Si el paciente está inestable, que es lo primero que tenemos que comprobar ante cualquier arritmia, tendríamos que administrarle una cardioversión eléctrica. ¿Y cuándo? De manera inmediata. Como no corre tanta prisa, aunque el paciente se puede estabilizar en cualquier momento, tenemos que administrarle algún fármaco lo más rápidamente posible, y eso es de manera intravenosa, para que la cardioversión sea eficaz. En este caso, las taquicardias ventriculares, el primer fármaco en elección es la procainamida. De segunda elección estaría la amiodarona, que siempre tenemos que tenerla en cuenta, y de hecho suele ser el fármaco que más habitualmente estamos familiarizados y en el que podemos confiar perfectamente. Sin embargo, el verapamilo estaría contraindicado en caso de cardiopatía estructural, entonces al no estar seguros nos olvidamos de él. Ante cualquier tipo de arritmia, sea bradiarritmia o taquiarritmia, lo primero y más importante debe ser siempre comprobar la estabilidad del paciente. Acto seguido, tenemos que preguntarnos si esta situación es reversible. En este caso, tenemos un bloqueo auriculoventricular completo, porque las ondas P van, por un lado, disociadas de los QRS, y esto lo podemos comprobar mediante la regularidad de los QRS, por un lado, frente a la regularidad entre las ondas P. Entonces, a una causa muy habitual de bloqueos en este tipo de pacientes son dos fundamentalmente, que sean reversibles: fármacos y alteraciones iónicas, sobre todo del potasio. Así que antes de avisar a cardiología porque un paciente creemos que tiene indicación de implante marcapasos, como sería este electrocardiograma sin ningún contexto clínico, debemos descartar aquellas causas que pueden ser reversibles para evitarnos en la medida de lo posible un implante de marcapasos innecesario. Estamos ante un bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo 2.1. ¿Por qué le llamamos 2.1? Porque de cada dos ondas P hay un QRS. Fijaos la melladura que existe al final de la onda T. Eso significa que ahí está metida la primera onda P que está bloqueada. En estos casos, fundamental descartar causas reversibles, como sería alteraciones iónicas y fármacos. Ante prácticamente cualquier tipo de bloqueo avanzado, es muy habitual presentar una crisis hipertensiva. Precisamente en estos pacientes, la diástole tan prolongada hace que el volumen eyectivo sea muy superior a lo habitual, y como mecanismo consecuente, una elevación de la tensión arterial, no al revés. Con lo cual podríamos tratar con fármacos antihipertensivos, pero sobre todo lo que más va a favorecer el tratamiento de esa hipertensión va a ser el restablecimiento de la frecuencia cardíaca para disminuir la diástole, es decir, un implante de marcapasos definitivo, siempre y cuando hayamos descartado causas reversibles. Estamos ante un paciente con pérdida de conocimiento, y lo que nos tenemos que plantear es el primer paso.
El primer paso es confirmar esa pérdida de conocimiento. Parece una perogrullada, pero a veces se nos olvida ese diagnóstico diferencial entre otro tipo de causas que no sean síncopes, tales como intoxicaciones, hipoglucemias, crisis epilépticas, etc. Lo siguiente, para establecer el diagnóstico diferencial, pero dentro de los subtipos de síncope, sería dividir síncope cardiogénico de no cardiogénico, es decir, neuromediado o por hipertensión ortostática. Así que si sospechamos o si queremos descartar algo a nivel cardíaco, lo más a mano que tenemos y algo que nos da muchísima información es un electrocardiograma y sería la primera prueba a realizar en este tipo de pacientes, además de una anamnesis detallada de cómo ha ocurrido el evento, si hay algún desencadenante que podamos identificar y una exploración física minuciosa por si detectamos, por ejemplo, un síncope en un paciente con soplo no conocido. En cualquier situación clínica que nos encontremos en urgencias, sea del tipo que sea, tenemos que ser siempre progresivos, ser de menos a más. No vamos a empezar a pedirles pruebas tan invasivas como un TAC ante un paciente que tengamos alguna posibilidad intermedia y de manera segura. En este caso, pacientes con síncope de origen no muy aclarado, que nos cueste a lo mejor diferenciar si es cardiogénico o no cardiogénico, aparte de un electrocardiograma, que sería la primera prueba a realizar, deberíamos hacerle un masaje del seno carotideo para descartar el síndrome del seno carotideo, que sería aquel que después de masajear levemente los laterales del cuello se reproduce el síncope en ese paciente a causa de generalmente una pausa a nivel cardíaco que provoque la pérdida de conocimiento. Habitualmente en la práctica clínica no llegamos a establecer un diagnóstico certero con una única posibilidad, sobre todo en las unidades de urgencias. Pero lo que sí podemos hacer es establecer un diagnóstico diferencial entre dos tipos de situaciones. En este caso, la paciente tiene tanto motivos como para sufrir un síncope neuromediado, porque está tratamiento antihipertensivo, como un posible síncope cardiogénico a causa de una estenosis aórtica severa, que es la valvulopatía más frecuente en nuestro medio. Entonces, ¿qué hacer en estos casos? Bueno, pues en los síncopes tenemos que tener en cuenta aquellos criterios de alto riesgo que nos obliguen a tener en cuenta el ingreso hospitalario de los pacientes, como es en este caso la historia de síncope no conocido, con lo cual deberíamos contactar con la guardia de cardiología para ingresar a esta paciente y al menos realizarle un ecocardiograma para descartar una de las dos posibilidades, que sería esta estenosis aórtica severa. Cuando estemos ante un paciente con cifras tan elevadas de presión arterial, nos tenemos que hacer dos preguntas. La primera de ellas es si debemos disminuir las cifras de presión arterial y cómo lo vamos a hacer. La segunda de ellas sería saber si esa elevación de presión arterial tiene repercusión a nivel orgánico, es decir, si tenemos lesión de órgano diana. En este caso, si la respuesta es positiva, sería una emergencia hipertensiva y esto haría que nos responda de manera inmediata la primera pregunta, que sería, ¿debemos disminuir de manera inmediata la presión arterial? En caso de que el fondo de ojo fuese patológico con hemorragias y sudados, estaríamos ante una hipertensión maligna, con lo cual esa opción quedaría descartada. Así pues, esa elevación de creatinina con una hipotética, por ejemplo, elevación de marcadores de daño miocárdico como es la troponina, nos sugiere que estamos ante una emergencia hipertensiva y entonces necesitemos disminuir de manera inmediata, es decir, con tratamiento intravenoso, la presión arterial. De los fármacos de elección más habituales suelen ser los nitratos, en este caso la nitroglicerina intravenosa. En pacientes con edema agudo de pulmón son dos los objetivos que tenemos que tener claros. En primer lugar, restablecer la causa, es decir, revertir la situación, quitándole líquido de los pulmones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con diuréticos. Diuréticos intravenosos, no orales porque serían ineficaces en este tipo de situaciones. Y en segundo lugar, nuestro objetivo también debería ser ofrecerles una adecuada oxigenación. Casos como el actual, con insuficiencia respiratoria, determinado por una PO2 menor de 60,
La mascarilla convencional, incluso con reservorio, sería insuficiente para oxigenarnos bien. En contraposición, la intubación orotraqueal sería quizás excesiva en este tipo de situaciones y una ventilación no invasiva con una BiPAP sería habitualmente suficiente para manejar a este tipo de pacientes. La farmacología y el embarazo no se llevan del todo bien. De todos modos, tenemos que estar familiarizados con cierto tipo de situaciones en las pacientes embarazadas, tales como las crisis hipertensivas, definidas como una sistólica mayor de 170 a una diastólica mayor de 110. En este tipo de situaciones debemos de disminuir la presión arterial de manera inmediata. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con fármacos intravenosos. El de elección, el labetalol. Además, recordad que en este tipo de situaciones no es infrecuente las crisis convulsivas, entonces tenemos que tener a mano una ampolla de sulfato de magnesio para administrarles a las pacientes embarazadas para evitar precisamente las convulsiones. Esta es una presentación típica de la disección de aorta. Paciente con dolor torácico lancinante, sobre todo a nivel o torácico o interescapular, dependiendo de dónde esté localizada precisamente la disección, y además que tenga una crisis hipertensiva asociada, con doble componente, ya que la crisis hipertensiva puede ser secundaria tanto al dolor como desencadenante propiamente de la disección, ya que en estos casos el factor de riesgo más importante, más habitual, suele ser la hipertensión. Fijaos, en el electrocardiograma tenemos criterios de hipertrofia ventricular, lo cual nos hace todavía mayor la sospecha de que estamos ante un paciente con hipertensión mal controlada de base. En este tipo de pacientes es muy importante controlar el dolor y controlar la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, que no estén disparadas. Es importante saber qué no hacer en estas situaciones. Es importante que sepamos que en estos pacientes la anticoagulación está contraindicada y la antiagregación tampoco estaría indicada, ya que este tipo de fármacos lo que harían sería progresar todavía más la disección y generar incluso una rotura aórtica que queremos evitar. Los pacientes con disección de aorta pueden presentar múltiples síntomas dependiendo de dónde progrese la disección. Por ejemplo, puede disecar parte de los troncos supraórticos y provocar síncopes o cuadros que nos recuerden a un ictus. Pueden provocar a nivel proximal hacia la válvula aórtica y producir una insuficiencia aórtica importante o incluso una elevación del ST por oclusión de alguna de las arterias coronarias, habitualmente la derecha. Una vez que tengamos diagnosticada por prueba de imagen la disección aórtica, acordaos, si está estable, TAC, y si está inestable, ECO, lo más importante es establecer la indicación quirúrgica urgente. Esto viene dado por la afectación de la aorta ascendente. Si la aorta ascendente está afectada, a quirófano corriendo. Esto es lo más importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de manejar un paciente de cara a indicación quirúrgica. La estasis sanguínea provocada por situaciones de inmovilidad, como por ejemplo encamamiento, pacientes posquirúrgicos, va a ser un factor de riesgo clave en el desarrollo de trombosis venosa, que a su vez las trombosis venosas más habitualmente producidas en los miembros inferiores van a ser factor de riesgo para el desarrollo de un tromboembolismo pulmonar. Ahora bien, ¿qué tipo de trombosis venosas de miembros inferiores me van a provocar un TEP? Van a ser las trombosis venosa profunda. Aquellas trombosis venosa en territorio superficial, es decir, en territorio generalmente de venas afenas, no van a tener tal riesgo, con lo cual no sería necesario anticoagular. Sin embargo, la clínica de dolor, tumefacción, edema puede ser compatible con cualquier tipo de trombosis venosa, tanto superficial como profunda. En caso de que confirmemos una TUEP, trombosis venosa profunda, estaría indicado anticoagular al menos 3-6 meses en caso de que la situación sea reversible, como lo es en esta situación de un encamamiento de manera reciente que se prevé que no se va a desarrollar en el futuro.